para, para- para esta charla de hoy. ¿Qué es violencia? Bueno, la definición de la OMS, el uso intencional de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad. Este uso de la fuerza puede causar o tener muchas probabilidades de causar, bueno, me equivoqué acá, lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privación. Bueno, es el ejercicio de la violencia contra otra persona, en lo que generalmente vemos en el marco de la violencia de género, o sea, la aplicación de esta definición a la violencia de género, es la aplicación de la fuerza o el uso de la fuerza de una persona hacia otra, y que puede generar precisamente estas consecuencias que están enumeradas acá, lesiones, muerte, daños psicológicos, etcétera. Lo que más vemos en la práctica son los daños psicológicos. Bien, según la ONU, la ONU tiene una definición estricta de lo que es violencia de género. Dice lo siguiente: actos dañinos dirigidos contra una persona o grupo de personas en razón de su género, tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. Bueno, todo lo que pueden tener que ver en relación a lo que se conoce como el patriarcado, etcétera. Todas las legislaciones que generan asimetría de poder o las relaciones culturalmente establecidas generan asimetría de poder. Pone de relieve las diferencias estructurales de poder basadas en el género que colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. La legislación argentina tiene una ley muy interesante que permite ordenar cuáles son los tipos y las modalidades de violencia de género que se encuentran en la práctica, o sea, que se pueden encontrar en muchos ámbitos de la vida cotidiana, pero lo que llega a la demanda pericial, que es lo que yo trabajo, eh, tiene que ver con algunos de los tipos y las modalidades que se observan en esta ley. La ley es la 26485, que es de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Lo que dije, discrimina entre tipos de violencia y modalidades de violencia contra la mujer. Bien, los tipos de violencia. Violencia física, cualquier acción que cause daño, no accidental, esto es importante, ya que es voluntaria, que es una conducta voluntariamente dirigida para causar ese daño al cuerpo de la mujer, incluyendo golpes, empujones, quemaduras, etcétera. Bueno, todo lo que sea daño físico voluntariamente dirigido a través de la acción. Violencia psicológica, cualquier acción u omisión que cause daño a la salud mental o emocional de la mujer, como insultos, amenazas, humillaciones, manipulación, aislamiento. Generalmente se suelen dar en simultáneo o combinadas estos dos tipos de violencia, que lo que se observa en la práctica es que la mujer relata, cuenta, etcétera, denuncia en un primer momento y después cuenta durante las instancias del proceso penal, que bueno, que pasa un poco de violencia física y también pasa violencia psicológica. Violencia sexual, otro de los tipos de violencia que discrimina la ley, cualquier acción que vulnere el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su sexualidad o reproducción, incluyendo abuso sexual, la violación, la explotación sexual, etcétera. Se suele dar también en el ámbito de la violencia conyugal, este tipo de modalidad. Violencia económica o patrimonial, otra que se suele ver también. A ver, esperen un cachito que estoy admitiendo. Cualquier acción que cause daño a los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, como la limitación de sus ingresos, la destrucción de sus bienes, la privación de su medio de subsistencia, etcétera. Y violencia simbólica, cualquier acción que reproduzca patrones socioculturales que transmitan y naturalicen la desigualdad de género afectando la dignidad de la mujer. Bien, estos tipos de violencia suelen darse en Dani, la... vos, Sí, perdón, vos, sí, seguí vos tranquilo, yo por ahí voy sí. admitiendo, lo que pasa es que demora y capaz que te aparece el cartel, pero no te preocupes que Ah, yo estoy atenta. ok, listo, listo. Lo delego en vos entonces. Está bien. Bueno, de los tipos de violencia en la demanda pericial suelen generalmente los cuatro primeros, se suelen dar y suelen darse como en combo, digamos, es muy poco frecuente a veces que se dé solamente uno, etcétera. Generalmente, bueno, son todo como un cúmulo de acciones voluntariamente dirigidas que generan estos tipos de violencia y que impactan en la salud mental y en otros órdenes de la vida de la mujer que están discriminados en esos tipos. Después las modalidades de violencia que discrimina la ley: doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática y el acoso callejero. Bien,
El que más llega a mí en el ámbito de la demanda pericial es el primero, es el de la violencia doméstica. Eh, pero bueno, generalmente es de la pareja, varón contra la mujer, y los tipos discriminados que mencioné previamente. Así que eso es lo más frecuente que se ve, no obstante el resto puede verse también, puede tener impactos similares o iguales a los que llegan a la demanda. Bueno, el ciclo de la violencia, que seguramente lo conocen, etcétera. Este es uno de los modelos, el modelo de Leonor Walker, que es el más difundido y es el primer ensayo y el primer esfuerzo y el primer logro también, que permitió sistematizar estas conductas de violencia y cómo se va dando en la dinámica vincular conyugal. Existen tres fases, la fase de acumulación de la tensión, la fase de explosión de la violencia física, la fase de luna de miel. Bueno, que cuando llega al momento de la denuncia, ya las tres fases están, al menos el ciclo ya fue y vino algunas veces. No es muy común que la denuncia se dé en el primer momento, en el primer momento en que explota la violencia física, o sea, en el que el sujeto varón voluntariamente y activamente acciona violentamente contra la mujer, de las maneras que daña tanto psicológica como físicamente su cuerpo, sino que, bueno, ya viene dándose de alguna manera el ciclo y, bueno, con el pasar del tiempo, las fases estas pueden achicarse en el tiempo, es decir, la primera fase, por ejemplo, puede ser más larga en el tiempo y hasta que explota la violencia y la fase de luna de miel lo mismo. Pero bueno, dependerá de cada dinámica, dependerá de cada uno de los sujetos involucrados, varón, mujer, etcétera. Este, pero a veces el ciclo, ya cuando se hace la denuncia, ya viene lo que dije previamente, dando un par de vueltas, así que puede pasar cualquiera de las cosas. Bien, una de las cosas que se hace en el marco de la violencia de género, que tiene que ver con nuestro trabajo y que hay, digamos, bastantes desarrollos también y que es un elemento que sirve, que permite ordenar el caso y permite saber también si vamos a la discriminación de factores de riesgo, es la evaluación de riesgo. En mi caso no la hago, en mi caso hay otro organismo dentro del Ministerio Público Fiscal que tiene competencias sobre este tipo de trabajo, que es un organismo multidisciplinar, que es el SAP, que es el Servicio de Asistencia a la Víctima. No obstante, tengo entendido que en algunas otras provincias la evaluación de riesgo también la hace el ámbito de los profesionales que se dedican al ámbito pericial. Bueno, cada provincia, cada organismo lo maneja como le parece, como más le sirve, etcétera. Sepan que existe, sepan que se hace. Y bueno, el riesgo es un concepto que no aplica exclusivamente, o mejor dicho, es un concepto genérico y que tiene múltiples derivaciones y múltiples aplicaciones. En el caso que nos compete, la evaluación de riesgo de violencia, y obviamente de riesgo de padecer para la víctima, de padecer todos los tipos de violencia que vimos previamente y el impacto que pueda tener, o sea, qué gravedad puede tener estas conductas. Bueno, ¿qué es riesgo? Riesgo, un concepto genérico que estaba hablando, la probabilidad de ocurrencia de un evento futuro. En lo que nos compete a nosotros, el evento es el evento violento, el evento que precipita la investigación judicial, el evento que es denunciado. Bien, dentro de los factores de riesgo hay grandes dimensiones, se pueden dividir en grandes dimensiones este, que tienen que ver con lo estático o lo dinámico. Lo estático es lo que ya ocurrió, lo que no se puede modificar, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, eventos históricos que pueden aumentar la ocurrencia del evento futuro, son dinámicos porque el pasado no se puede cambiar. Por ejemplo, si vamos a qué riesgo tiene Argentina de una devaluación, y la verdad que bastante, porque hemos tenido muchas devaluaciones en toda nuestra historia. Así que eso sería un factor dinámico, un factor estático, perdón, en cuanto a la probabilidad de ocurrencia de un evento de las características que acabo de mencionar. Después tenemos los factores dinámicos, que son los factores que se pueden gestionar, son los factores que se pueden modificar a través de los distintos dispositivos o de las distintas intervenciones que puedan ensayarse sobre esos factores, que bueno, tendrán que ver, digamos, con distintas
distintos tipos de intervenciones de acuerdo a los distintos factores de los que estemos hablando. Por ejemplo, un factor dinámico puede ser el consumo de alcohol, si estamos hablando de la evaluación de riesgo de violencia de género. La probabilidad de ocurrencia de que haya violencia contra la mujer por parte del hombre. En este caso, un factor puede ser el consumo de alcohol, por parte del hombre, ¿verdad? Este, si, si el hombre deja de tomar alcohol, entonces, por lo tanto, estamos hablando de un factor dinámico y bueno, podrá ser algo que se gestione, que hay distintos dispositivos que puedan propender a eso. Y después tenemos factores precipitantes y predisponentes. Predisponentes tienen que ver con el cúmulo, digamos, de conductas, características, bueno, factores que puedan aumentar el riesgo, y que precisamente por su existencia lo pueden generar. Y los predisponentes son, bueno, lo que acciona de alguna manera el comportamiento, en este caso violento, que, que termina con el resultado de la generación del evento violento. Es lo que enciende la mecha, por decirlo de alguna manera, el predisponente. Es lo que ocurre o lo que genera precisamente la acción. Qué sé yo, algo que pasa, algo que sucede en ese momento y que precisamente por la aparición de ese factor o de ese evento es que ocurre el evento violento. Ese factor, perdón, que ocurre el evento violento. Bien. ¿Cómo se evalúa el riesgo? Ponderando los factores existentes, tanto los de riesgo como los protectores. Los protectores, o sea, tenemos factores de riesgo que son los previamente enunciados, que son los que pueden aumentar la probabilidad del evento, y los protectores son los que pueden disminuir eso, disminuir la ocurrencia de ese evento, o disminuir la probabilidad de ocurrencia de ese evento. O sea, son como dos fuerzas que eclosionan. En algunos casos tenemos muchos factores de riesgo y pocos protectores, y bueno, que generalmente es así, en la demanda pericial generalmente es así. En otros tenemos más factores protectores que pueden aumentar, mejor dicho, disminuir la probabilidad de ocurrencia o de ocurrencia futura también. Pues si ya llegó a la demanda pericial es porque el evento violento está ocurriendo. Bien, hay distintos modelos para evaluar el riesgo. El más difundido es el de las técnicas actuariales. O sea, hay dos grandes modelos que no por eso tienen que ser dos modelos que se repelan, dos modelos repelentes, dos modelos que sean como el agua y el aceite, que no se puedan combinar. Eh, la existencia de estos dos bien puede ser una complementariedad y se recomienda que actúen de manera mancomunada, o mejor dicho, que se empleen de manera mancomunada. Una son las técnicas actuariales, que seguramente conocen y que vamos a ver una o dos, y el otro es el juicio clínico, que bueno, vamos a ver de qué se trata. Las técnicas actuariales se basan en datos estadísticos y modelos predictivos para evaluar la probabilidad de ciertos eventos, mientras que el juicio clínico se basa en la experiencia y el conocimiento del profesional para evaluar el riesgo de manera individualizada. O sea, uno es un modelo macro que puede, digamos, de alguna manera bajarse al caso puntual, y el otro es el caso por caso, que tiene que ver con la experticia del profesional que está atendiendo el caso y que de acuerdo a su experiencia, conocimientos, etcétera, bueno, puede servir también y de hecho sirve. Ambos enfoques, lo que decía previamente, pueden ser útiles en distintos contextos, a menudo se utilizan de forma combinada para tener algo más completo. Bien, las técnicas actuariales. Seguramente conocen el HSR20, el SBR20, el SARA, el EPQ, etcétera. Hay varios y algunos están incluso traducidos y adaptados al contexto local y vamos a hablar de eso. Eh, Son muy interesantes, son como un compendio de más o menos lo mínimo que hay que tener en cuenta y de los denominadores comunes que se observan en los casos y que permiten valorar y ponderar de una manera objetiva, de una manera científica y de una manera bastante acabada la probabilidad de riesgo. No es la bola de cristal, nadie tiene la bola de cristal, no la tenemos, a pesar de que a veces la piden, y cada vez menos por ahí, eh, pero sirve y bueno, permite en algunos casos hasta gestionar muy bien el caso. Bien, las técnicas actuariales, el enfoque se basa en la utilización de datos históricos y modelos estadísticos para predecir la probabilidad de un evento futuro, más o menos la definición de riesgo, la fiabilidad
ofrecen resultados más fiables y consistentes que el juicio clínico en algunos casos, especialmente cuando hay una gran cantidad de datos disponibles. Lo que dije previamente, permite ordenar la información que hay, es muy importante esto, permite ordenar la información que hay y obviamente ponderarla en función de su existencia o inexistencia y bueno, cuánto de ocurrencia puede haber en cada uno de los factores que se observan. Y obviamente de acuerdo también a las dimensiones, porque estos modelos no solamente se basan en uno de los actores de la dinámica vincular violenta, sino que se basan en los dos y en otras cuestiones también. Bien, las limitaciones pueden ser menos adaptables al caso único y no siempre capturan la complejidad de la situación individual. Por eso el juicio clínico también es muy importante, y es necesario a pesar de que por ahí hay posturas que se basan, o mejor dicho, pretenden priorizar uno por sobre otro. En realidad que se trabaje de manera combinada los dos es lo mejor que se puede hacer. Bien, el juicio clínico, el otro modelo que está previamente, que se mencionó previamente, se basa en la experiencia, el enfoque se basa en la experiencia, el conocimiento y la intuición del profesional para evaluar el riesgo de manera individualizada. ¿Cuántas veces leemos una denuncia? Veces vemos una persona y ya de alguna manera se nos disparan varias hipótesis que a veces suelen ser correctas y, y nos permiten de alguna manera a través de la intuición, que la intuición no es más que la aplicación del conocimiento con base en la experiencia, nos permiten intuir favorablemente o positivamente y de manera muy acertada qué es lo que puede llegar a pasar con el caso. Hay cuestiones que obviamente escapan a las técnicas actuariales y que esta intuición profesional o este juicio clínico de alguna manera subsana esos límites que tienen. La flexibilidad del juicio clínico permite la evaluación más flexible y adaptada a las circunstancias específicas de cada individuo, por supuesto. Cada individuo es un mundo en sí mismo, cada individuo tiene sus propias cuestiones, historia, característica, personalidad, contexto, lo que sea. Por lo tanto, digamos, el juicio clínico permite contemplar todo eso y adaptar toda la evaluación al caso por caso. Y las limitaciones puede ser menos fiable que el enfoque actuarial, especialmente cuando no hay mucha información disponible y cuando el profesional tiene sesgos. Bueno, esto de los sesgos es algo que se viene machacando mucho, y es importante tenerlo en cuenta. Como siempre decimos siempre digo, lo he transmitido alguna vez, este, la experiencia que he tenido en el ámbito pericial, me ha tocado durante un tiempo largo compartir oficina con peritos de otras disciplinas que trabajaban con objetos. Nosotros trabajamos con sujetos, así que, y nosotros somos uno de los instrumentos, digamos, más significativos de la evaluación o del trabajo. Así que, como seres humanos tenemos nuestras limitaciones y también tenemos que trabajar con distintos objetos, con distintos sujetos, perdón, objetos de la pericia. Por lo tanto, bueno, trabajamos con personas que tienen sus cuestiones personales y nosotros también, nosotras también. Entonces hay que estar advertida de estos sesgos que puedan de alguna manera operar y bueno, siempre es bueno tomarse un tiempito más, o darle una vuelta de tuerca o qué sé yo, lo que sea para poder advertir este tipo de cuestiones que puedan estar, incidiendo o limitando nuestra percepción, nuestro análisis, lo que sea, respecto del trabajo que nos está tocando hacer. Bien, sigamos. Combinación de ambos enfoques, lo que dije previamente, complementariedad. Se recomienda utilizar ambos enfoques de manera combinada para obtener una evaluación mucho más completa y precisa de riesgo. Bien, un juicio clínico estructurado, existe un enfoque llamado juicio clínico estructurado que busca combinar lo mejor de ambos mundos, utilizando herramientas actuariales como base, lo mínimo que hay que tener en cuenta, lo mínimo que hay que observar y analizar para la evaluación de riesgo, como base y luego aplicando el juicio clínico para ajustar la evaluación a las circunstancias individuales. Bueno, lo que dice ahí, lo mejor de los dos mundos. Las ventajas de la combinación de técnicas actuariales y juicio clínico permite mejorar la fiabilidad y validez de la evaluación de riesgo, permitiendo una mejor toma de decisiones. O sea, lo que se decida sobre el riesgo y sobre el caso puntual, va a estar obviamente mucho más enriquecido de los dos mundos y de los dos enfoques de evaluación de riesgo que se están aplicando en el caso puntual. Bueno, una de las técnicas que mencioné, una de las
técnicas actuariales o guías de valoración de riesgo es el SARA, lo conocen, ¿no? SARA es este, una guía de valoración de riesgo de violencia contra la pareja que tiene varias versiones, la última es la versión tercera. Es una guía interesante porque a diferencia de otras, Sara nació del ámbito jurídico y nació para gestionar los casos, a diferencia de otras que han nacido en el ámbito académico, que no, digamos, no por eso son peores, pero Sara permite gestionar bien el caso, al menos en la primera versión. Está estructurado de manera similar al PCL, que es el Psychopathic Checklist. Bueno, Sara son 20 ítems, la versión original son 20 ítems que tienen distintas dimensiones de valoración eh, y que se aplica en el caso de la B1, en la versión primera, se aplicaba sobre el historial de violencia de la pareja, también sobre cuestiones relativas al agresor y a la gestión de riesgo, pero no tenía, digamos, ninguna dimensión que aplicaba sobre la víctima, cosa que sí tiene la versión tercera que vamos a ver. Bueno, estos son los capítulos del SARA, de la versión original, historial delictivo, violencia anterior contra los familiares, obviamente aplicado a lo que se observa del comportamiento violento del agresor denunciado. Violencia anterior contra desconocidos o conocidos no familiares, violación de las medidas de libertad condicional u otras medidas de imposición judiciales, etcétera. Otro de los capítulos es el ajuste psicosocial del sujeto denunciado, bueno, etcétera. No vamos a entrar en esto. Lo que sí me interesa es la versión actual del SARA, la B3, o sea, la última, que cambia bastante respecto de las versiones anteriores, que tiene un capítulo, le dedico un capítulo, o sea, jerarquiza a la misma altura que el resto de las dimensiones de exploración de valoración de riesgo, un capítulo sobre la víctima. Así que antes era solamente a la víctima no la tenía en cuenta en cuanto a la ponderación de los factores de riesgo. Ahora sí, en la última versión tiene un capítulo dedicado a esto, y estos son los distintos factores que explora dentro del ámbito de la vulnerabilidad de la víctima o del riesgo de la víctima. Así que son factores que hay que tener en cuenta también en la ponderación de riesgo o en la evaluación de riesgo, para ver si es mayor o menor, y que permite explorar sobre la víctima. Que es importante porque para el ámbito pericial puede servir esta guía. No estrictamente la guía, sino esto como para observar y que permite de alguna manera, aplicando ambos enfoques, tanto el enfoque clínico como el actuarial, permite contemplar qué hay que tener en cuenta de la víctima para considerar si es vulnerable o no, porque precisamente el- el capítulo se llama sobre la vulnerabilidad de la víctima. Y estos son los factores que tiene en cuenta: seguridad y protección, independencia personal y autonomía, recursos interpersonales, recursos comunitarios, actitudes y o comportamientos relacionados con la violencia y cuestiones relativas a la salud mental. Bien. Es importante esto porque por ahí para la evaluación pericial, si se pide hablar o expedirse sobre la vulnerabilidad de la víctima, podemos tener en cuenta esto, podemos tenerlo como guía, y explorar estas cuestiones o estas características o estos factores, yo mismo ya que estamos hablando de una guía actuarial. Es importante tenerlo en cuenta para poder hacer una evaluación, por ahí justificada en una guía que está adaptada a la Argentina, que se usa y bueno, que se puede conseguir, es fácil y es muy interesante. Bien, hay otra escala también que se utiliza, esta es la que creo que había dicho EPQ, esta es la IPB. También tiene, digamos, dentro de sus dimensiones de valoración de riesgo, un capítulo dedicado a la víctima también, que es esto, percepción. Estos son los factores que discrimina, si vamos al caso, pueden ser en última instancia lo mismo, más o menos, o similar al caso anterior, al del SARA, pero bueno, lo organiza de otra manera y cada guía lo hace de acuerdo a los objetivos que tiene o qué sé yo, por ahí la orientación científica, etcétera. Los factores que explora son estos: percepción de la víctima de peligro de muerte en el último mes, intento de retirar denuncias previas, de echarse atrás, esto es algo interesante que tiene que ver con la retractación, que ya lo vamos a ver.
Y la vulnerabilidad de la víctima por razón de enfermedad, discapacidad, embarazo, etcétera. Bueno, factores que tienen que ver más con lo personal por ahí y que sería importante explorar también. Bueno, vamos en cuanto a otra de las incumbencias que se suelen pedir en el ámbito de la evaluación pericial, es el psicodiagnóstico, ¿eh? Llega se hace la denuncia, se arma el caso, toda la cuestión, empieza todo el proceso penal, la investigación propiamente dicha, y llega la víctima a la oficina para ser evaluada de acuerdo a los puntos de pericia que se solicitan. Y bueno, hay que evaluarla y se evalúa a través de esto, del psicodiagnóstico. Y el psicodiagnóstico, bueno, ya saben, no vamos a entrar en cuestiones técnicas sobre el psicodiagnóstico. ¿Cuáles son las herramientas que se suelen usar? Por ahí las que más a mano uso yo. Cuando se puede el Minnesota, lo conocen, largo, 500 y pico de frases, verdadero, falso, etcétera, que algunas, bueno, es muy largo. A veces se hacen dos tandas, o sea, dos tandas quiere decir en dos, hay que dedicar dos reuniones o dos entrevistas para hacerlo porque lleva tiempo, hay que leer, hay que comprender lo que se lee y hay que decidir con el razonamiento, con el uso del razonamiento en cuanto a las respuestas, verdadero o falso, que son las que impone el instrumento. Bueno, pero bueno, la información que arroja el Minnesota para este tipo de pericias es importante. Habrá casos donde amerite usarlo, por supuesto, donde por ahí se trata de casos de violencia mucho más graves, y hay otros casos en los que por ahí, bueno, si el juicio clínico, insisto con esto que es importante, nos permite observar de que con casos más leves, por ahí la evaluación, podemos prescindir de esto y no es que la evaluación va a estar mal, ¿bien? Pero por ahí no amerita destinar un instrumento de estas características y de esta riqueza para la evaluación, sino que se pueden usar otras cuestiones que lleven menos tiempo, y que el resultado va a ser igual. Bueno, la escala STAI, la conocen seguramente, la de estado rasgo de ansiedad. Es interesante, algo que se observa por ahí en la práctica es que cuando el ciclo de violencia viene como ya muy, 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 muy instalado de hace mucho tiempo, y son víctimas recurrentes, víctimas que vienen denunciando hace mucho tiempo y denuncian a uno, o sea, a su pareja actual. Después, por ahí a veces suele pasar que tienen episodios similares con otras parejas. Lo que es la dimensión del Estado suele ser generalmente baja, ¿eh? De alguna manera se produce ese efecto de acostumbramiento a la violencia, lo que se suele llamar anestesia emocional. Bueno, cada autor lo llama de su manera, como que el acostumbramiento genera que el estado al momento de la evaluación es un estado de ansiedad bajo, ¿eh? Y en algunos casos el estado de rasgo es alto o bajo también, bueno, depende de las combinaciones que haya, pero generalmente en los casos en donde hay mayor registro de las conductas violentas y obviamente el impacto es mayor, el estado es más elevado, el rasgo lo mismo, y donde hay un mayor acostumbramiento, la dimensión del estado es menor, digamos, es una dimensión por ahí un poco más tolerable de violencia. La escala de trauma de Davidson, es una escala también interesante, es también como un checklist este, del impacto de las situaciones de violencia traumáticas en la mujer, que están discriminadas en tres dimensiones, que son las dimensiones del estrés postraumático, la reactivación, y no me acuerdo las otras dos, eh, reactivación, como la revivencia, y no me acuerdo la otra. Bueno, no importa, son 17 preguntas también respecto del evento traumático que se contestan con dos columnas. Una que es el impacto en cuanto a la intensidad con que ha sentido ese tipo de situaciones. Y otra es, mejor dicho, los síntomas que se observan, no la situación, sino lo que explora es el impacto psicológico. Así que una de las dimensiones es el impacto, mejor dicho, la gravedad con que padece las situaciones sintomáticas o los rasgos sintomáticos, y otra es la frecuencia.
Permite ordenar muy bien la información y el impacto, obviamente, o mejor dicho, que se observa como impacto psicológico sintomático de la mujer. El ICSP es una que también se utiliza, es un instrumento también, una técnica psicométrica, se utiliza dentro del psicodiagnóstico. Tiene la ventaja, para mí esto, por supuesto, de que es argentina, así que ha nacido en contexto argentino, desarrollada por autores argentinos, etcétera. Así que por ahí si les toca declarar y se meten declarar en un juicio, ¿no? Y se meten en el contrainterrogatorio, etcétera, y hablan, piden por las técnicas, algo que se insiste mucho a veces, etcétera. Bueno, esto es Argentina, nació en Argentina, así que tiene toda la validez, confiabilidad y toda la cuestión técnica que se les ocurra. Y permite también, hay algo muy interesante en esto, en esta técnica, que por ahí es lo que he observado por ahí, bueno, está en etapa de observación, esto no es concluyente ni nada, es este juicio clínico nomás que se arman de alrededor de esto. Una de las permite explorar las dimensiones de la personalidad que están ordenadas de acuerdo al DSM-5. Bueno, y todo lo que tiene que ver las dimensiones de la personalidad según el DSM-5 es el sí mismo y las relaciones interpersonales. Dentro de la dimensión del sí mismo, que está explorada por este instrumento, bueno, se suele observar siempre dificultades en las víctimas de violencia de género en esa dimensión. Se puntúan, digamos, con dificultades en modalidad alta. Eh, y bueno, puede llegar a ser un buen predictor para uno de los momentos que puedan observarse en el ámbito de la investigación penal, que tiene que ver con el trabajo de este tipo de víctimas. Este, y que vamos a hablar un poquito más adelante. Y bueno, y otra de las, yo no la uso, por supuesto, no la aplico porque no la piden, pero puede pasar, o sea, se ha abierto un campo que está en exploración, que bueno, que es el impacto neuropsicológico de las víctimas. Hasta ahora, digamos, lo que se pide generalmente es el impacto sintomático, un impacto anímico, emocional, bueno, todas cuestiones de esas características o de esas dimensiones en la víctima, pero bueno, puede haber impacto neuropsicológico. Una una buena herramienta neuropsicológica es el Banfe, que puede servir como para explorar también, y bueno, explora todas las funciones ejecutivas. Pues bueno, el impacto de la violencia puede llegar a dificultar todo lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas del sujeto. Es algo que está en exploración, en mi caso todavía nunca me lo pidieron, pero probablemente se pueda llegar a pedir, etcétera. Bueno, puede pasar, hay que conocerlo al menos. Espérenme un cachito que me salió acá un cartel. Ahí está. Bueno, lo que decía previamente respecto de esta dimensión del ICCP que había mencionado previamente, la dimensión del sí mismo, cuando puntúan con altas dificultades. Y algo que pasa muy frecuentemente en el caso de las víctimas de violencia de género que llegan al trabajo pericial es la retractación. A veces quien trabaje en esto sabrá que el índice de ausencias de este tipo de víctimas a, a los turnos periciales asignados es alto, o sea, suelen faltar seguido. ¿Eh? A veces avisan, a veces no. En mi caso ha pasado varias veces de que no avisan y bueno, hay que volver a llamar y volver a llamar y volver a llamar y hay que insistir y a veces van. Y cuando pasa eso y van en un solo turno, bueno, se trata por ahí de exprimir lo más posible. A sabiendas si vamos a usar, si volvemos a las técnicas actuariales, digamos, y la probabilidad, y tenemos que medir la probabilidad de riesgo de ausencia, bueno, las ausencias previas funcionan como factores estáticos, ¿eh? E históricos en este caso. Suele pasar de que falta. Bien, y la retractación es algo también que se da de manera frecuente y es algo que se viene hablando bastante. Hay algunas reflexiones. En el ámbito argentino se han visto varias reflexiones muy interesantes respecto de la retractación. Es algo que ocurre, es un fenómeno que seguramente sabrán por ahí con
y con más detalle, porque está mejor investigado, o más investigado, mejor dicho, en el ámbito de los abusos sexuales, el tema de la retractación. En el caso de la violencia de género también ocurre, y es frecuente, y bueno, pasa. No obstante eso, en el ámbito local hay muy buenas reflexiones, no hay estudios de campo todavía publicados, eh, pero hay fallos judiciales por ahí que han tenido en cuenta la retractación, bueno, como un factor de victimización más, o sea, como mejor dicho, como una consecuencia más de la victimización. Las mujeres víctimas de violencia suelen tener este tipo de fenómenos retractivos. Tener que, bueno, deciden no continuar, a veces preguntan si se puede si se puede retirar la denuncia, ese tipo de cosas, no quieren participar más. Bien, Torres Romero es una autora chilena muy interesante, criminóloga, este, que ha hecho un estudio de campo sobre la retractación, muy interesante, está publicado en internet, lo pueden ver, es del año creo que 2013-2014, y define, entre otras cosas, la retractación de la siguiente manera. En su gran mayoría no obedece una falta de veracidad en la denuncia original, o sea que el hecho de que la persona se retracte no quiere decir de que esté mintiendo en su denuncia, ¿eh? Sino más bien a la expresión de una compleja relación entre la víctima y victimario, todo lo que vimos previamente, muy rápidamente también sobre el ciclo de la violencia, que da cuenta de la existencia de un ciclo de la violencia, me adelanté a lo que decía, el que se ve favorecido por una falta de políticas de intervención con enfoque de género. En suma, la retractación es un fenómeno complejo que obedece a un sinnúmero de factores en los que la víctima ha de valorar las consecuencias de su denuncia en los diversos ámbitos de su vida. Así que para esta autora, y es muy interesante lo que plantea, y las otras reflexiones a las que hice referencia previamente están en la misma línea. este, Hay como una valoración respecto de la mujer en cuanto al impacto de la violencia en lo que va a tener en el ámbito, en todos los ámbitos de su vida, por lo tanto, hace como una relación costo-beneficio de alguna manera. Bueno, a partir de la denuncia, cómo sigue su vida, ¿no? Y cómo cambia su vida. Entonces, bueno, por eso la retractación, como para que no cambie nada, se da marcha atrás o prefiere no participar, etcétera. Bien, ¿cuáles son algunos de los factores, digamos, que como fenómeno multicausal o multidimensional, operan de manera efectiva para que se genere este fenómeno retroactivo? Para esta autora son los siguientes: presión familiar y social, la presión del propio grupo agresor, de la familia, de ambos lados, y del entorno social para perdonar, mantener la familia unida o evitar el estigma. La dependencia económica y familiar, algo que se ve muy frecuentemente también, una característica como denominador común muy frecuente en el ámbito de la violencia de género por parte de la mujer, es esto precisamente, la violencia, la dependencia económica en algunos casos y la emocional generalmente. Falta de recursos económicos propios y el miedo a la desprotección, así como también dependencia emocional y el vínculo generado por el ciclo de la violencia. Miedo a las represalias, sí, suelen manifestar que tienen miedo de lo que les pueda llegar a pasar, miedo de cruzárselo por la calle, miedo a lo que pueda llegar a ser el sujeto agresor, que obviamente puede estar, digamos, como exacerbado en su comportamiento violento precisamente por la conducta violenta, por la denuncia, ¿eh? Lo viven de alguna manera como una traición en algunos casos, entonces eso exacerba el comportamiento y la intensidad de la violencia. Este, Confianza en el cambio del agresor. Hay personas, mujeres, que suelen considerar que el agresor puede llegar a cambiar y de hecho pasa. Y bueno, opera, digamos, como factor también de incidencia para aumentar el riesgo de retractación o de ocurrencia de la retractación. Y a veces la insatisfacción también con el sistema judicial, burocracia, lentitud, la percepción de falta de apoyo, de victimización por parte de operadores judiciales. Bueno, sí, estos tipos de delitos necesariamente tienen que tener la colaboración de la víctima. ¿Eh? A diferencia de otras pericias que se hacen sobre objetos, por ejemplo, una pericia sobre un celular, sobre una cámara de seguridad, qué sé yo, una pericia criminalística que tenga que ver con la observación del hecho, ahí, digamos, no hay ninguna persona que intervenga como objeto de esa pericia, por lo tanto, digamos, puede no afectarle. Pero bueno, el hecho de que la mujer tenga que atravesar por todas las instancias del proceso penal puede generar, digamos, inconvenientes o malestar
y obviamente su compromiso con la participación de la investigación puede verse menguado. Eh, es, Trabajamos con sujetos objetos de pericia, por lo tanto, digamos, es difícil a veces eso y bueno, es necesario también que pase por todas las instancias. A veces consideran que solamente con la denuncia alcanza y en realidad la denuncia es lo primero que se hace y después sigue todo, que a veces es largo. Bueno, otro ámbito de incumbencia también, eso en cuanto a la actividad pericial, digamos, lo más frecuente que se pueda llegar a observar, etcétera, y los fenómenos que se puedan observar también, ¿eh? Hay veces que las víctimas participan activamente y quieren participar y bueno, les genera, digamos, la denuncia y la participación, llamémosle un empoderamiento y hay un efectivo cambio. Bueno, hay veces que no, hay veces que persisten, continúan, bueno, por las razones que sean. Bien, otro ámbito de incumbencia también, que en algún momento me ha tocado participar y que es interesante y que sería bueno por ahí que se instrumente, digamos que es la otra cara de la moneda, digamos. Siempre en el ámbito pericial lo que más llega es el trabajo con la víctima. También habría que imponer de manera obligatoria algunos espacios de tratamiento para los agresores, porque obviamente todo empieza, digamos, por este tipo de conductas que generan este tipo de sujetos, que bueno, que son los que de alguna manera propician la problemática. Y bueno, hay tratamientos específicos para agresores de género. Bueno, los recursos del Estado a veces son limitados, bueno, no se puede, por ahí los espacios no son los adecuados. Bueno, se debería poder destinar más recursos y no es caro. La verdad que yo que en algún momento llevé adelante algo de esto, no es caro trabajar al menos con el modelo con el que yo trabajé, no es caro trabajar con implementar este tipo de cosas, este tipo de tratamiento, y hasta ahora que yo me haya enterado, no, todos los sujetos que pasaron y que terminaron, porque es un dispositivo grupal, para que voy a mencionar más o menos cómo se trabaja. Los sujetos que han pasado por esto no han reincidido, salvo uno. Me he enterado que salvo uno, y bueno, fue a juicio, digamos, por haber reincidido, bueno, y no haber cumplido con todo lo que se le había impuesto originalmente como agresor, como sujeto violento. Bien, el modelo con el cual trabajé yo es un modelo grupal, insisto con esto, es un dispositivo grupal que se organiza en grupos de entre 10, 14, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, en reuniones semanales que se organizan en sesiones de una hora y media, bueno, dependiendo la cantidad de sujetos, dependiendo el tiempo que lleve también y las particularidades de cada uno, pero no se excede la hora y media y bueno, en mi experiencia se ha trabajado bien. Bueno, un poco también quien vaya a trabajar en esto tengan en cuenta algo que yo no había tenido en cuenta originalmente, el tema de la seguridad. ¿Eh? A veces se meten en un mismo lugar sujetos que están este, obligados por haber cometido actos violentos. Bueno, no me pasó, pero se suelen exacerbar a veces los ánimos entre los sujetos y con el operador. Así que es conveniente que no sea solamente una persona quien lleve adelante esto, quien coordina el grupo, sino que sean varios. Bien, los objetivos de este tipo de tratamiento, promover recursos y hábitos de conducta adaptativa a los usuarios. Los usuarios son los sujetos violentos que están, de alguna manera, llamémosle, condenados o obligados a hacer esto, a pasar por este dispositivo de tratamiento. Pero bueno, que son sujetos que no tienen una conducta asertiva, son sujetos que están acostumbrados a manejarse de manera violenta, y a comportarse de manera violenta. Entonces, que tengan una conducta prosocial mucho más adaptada, y que tengan modos no violentos de relacionarse. En definitiva, ¿qué se pretende? Erradicar el ejercicio de la violencia contra las mujeres y la reincidencia en el delito. Insisto con esto. De la experiencia personal, solamente uno reincidió. Así que tienen eficacia alta
está ya está organizado de manera protocolarizada. Protocol, protocolizada. Es como una especie de manual en el que están organizadas todas las dimensiones sobre las que se trabaja, qué se hace en cada sesión. Obviamente, si lo equiparamos a lo que venimos hablando, funciona como una guía de valoración de riesgo, como un protocolo actuarial. Y bueno, obviamente el juicio clínico de quienes intervienen, que hay que acomodarlo o adaptarlo a las particularidades de cada sujeto y bueno, a la dinámica grupal que se va armando. Las dimensiones sobre las que se opera, digamos, el espíritu, llamémosle, o la orientación del modelo de tratamiento es psicoeducativo, así que hay cuestiones, digamos, que tienen que ver con la educación de algunas cuestiones sociales, etcétera, que se imponen, y otras cuestiones que tienen que ver con el manejo de los impulsos, las emociones, etcétera. Por eso el modelo es cognitivo-conductual, que se basa en un modelo de conducta básico, que es la conducta es el resultado de las emociones y las cogniciones, por lo tanto, lo que pretende es modificar las distorsiones cognitivas negativas y que favorecen el comportamiento violento y controlar las emociones negativas que funcionan como catalizadores o como, en algunos casos, factores de riesgo precipitadores de la conducta violenta. Bien, se busca entonces generar competencias emocionales prosociales positivas y reconocimiento y gestión de las emociones, o sea que hay sujetos que no saben ni siquiera el nombre de las emociones. ¿Eh? Vamos a lo básico, las emociones que aisló Goleman, alegría, enojo, asco, etcétera, las que pueden ver este, en la película Intensamente. Bueno, hay sujetos que ni saben, digamos, ni el nombre y no saben reconocerlas tampoco en sí mismos cuando las sienten, cuando las están experimentando. Así que el primer paso es ese, digamos, el primer paso del programa es este. Identificación y expresión de las emociones y desarrollo de la conciencia de tales emociones, reconocimiento de las propias emociones y gestión de la ira. ¿Eh? Finalmente hay situaciones de ira que, insisto con esto, funciona como factor de riesgo precipitante y que se traduce en un comportamiento exteriorizado violento. Bien, otro de las dimensiones sobre las que se opera son los mecanismos de defensa, mecanismos de defensa que operan, en este caso también como factores de riesgo de conducta violenta. Asunción de una postura crítica y responsable sobre su conducta, es uno de los trabajos que se hace, y el otro es reconocer la propia responsabilidad para tomar el control con respuestas asertivas ante situaciones de conflicto. Generalmente los mecanismos de defensa que generan son mecanismos proyectivos, y consideran que no tienen la culpa, de su comportamiento y de las emociones que sienten y de la regulación emocional, bueno, y de todo lo que exteriorizan en su comportamiento violento. Generalmente echan la culpa para afuera y la idea del programa es generar una conciencia en cuanto a esto y una modificación en cuanto a esto para que esos mecanismos negativos sean reemplazados por otros. Me parece que me pasé. Sí, acá está. Empatía, otro de las dimensiones sobre las que se trabaja en este modelo de tratamiento es la empatía, identificar y reconocer las emociones de los otros. Que esto es interesante también, si volvemos al ICCP, otra de las dimensiones que evalúa el ICCP, una que la que mencioné previamente es la del sí mismo, y la otra dimensión dentro del modelo de personalidad del DCM es la conducta interpersonal. Bueno, dentro de esa dimensión hay una faceta que es la de la empatía, y generalmente en estos sujetos yo no los evalué, pero bueno, puede ser de que haya dificultades en esa faceta de la personalidad, y en cuanto a obviamente las hay, en cuanto a las conductas interpersonales, ¿sí? Así que, bueno, es algo para tener en cuenta. Si se hace, digamos, dentro de la evaluación de admisión, bueno, algo para tener en cuenta es esto también, ¿sí? Esta dimensión de la personalidad. Bueno, en cuanto a la empatía, lo que se trabaja o los mecanismos con los que se trabaja para modificarla y para generar mayor empatía, obviamente, porque está disminuida, es esto: identificar y reconocer las emociones de los otros, desarrollo de la empatía del usuario con la víctima de su delito,
y reconocimiento de las consecuencias de sus actos en su pareja y su entorno familiar. Generalmente, lo que dije previamente, que vinculado a los mecanismos de defensa previos, consideran que no han hecho nada malo en algunos casos o que no es tan malo lo que hicieron. Tienden a como relativizar, disminuir, considerar de que no es tan grave lo que pasó. Ujú. Y taca, 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 estoy mal quedando con esto. Eh, y otra de y la última etapa del modelo de tratamiento es la reparación, propiciar la realización de propuestas de acciones por el daño causado, o sea, que generen, digamos, alguna acción que repare el daño. Y bueno, dentro, digamos, del modelo de tratamiento, esta no necesariamente tiene que aplicarse exclusivamente a la mujer, sino que, bueno, puede ser alguna acción con esto de los trabajos comunitarios, lo que sea, etcétera, pero bueno, tiene que estar, tiene que haber alguna actividad prosocial que fomente o que propicie el buen, la reparación hacia la víctima o bueno, o hacia la sociedad. Si es hacia la víctima, mucho mejor, por supuesto. Y la otra actividad es favorecer el contacto directo en las sesiones del usuario con profesionales tratantes de mujeres en situación de violencia. Bien, obviamente también se propone y se promueve y se tiene que hacer que la vincularidad con los otros sea sana, sea positiva, sea una vincularidad prosocial también, insisto con esto. Un poco lo que había dicho previamente. Generalmente en los las primeras reuniones se la pasan hablando de que, al menos mi experiencia, ¿no? De que están obligados, de que los mandan y ellos no hicieron nada, bueno, toda la cuestión, a veces discuten entre ellos y, bueno, obviamente hay gente que no se conoce entre sí y que tiene que hablar de algo que no quieren y que están obligados y creen que están perdiendo el tiempo. Bueno, la idea es que también dentro del trabajo grupal sea un una vincularidad sana, un trabajo grupal positivo, no social. Bien, entonces se propone la modalidad de estas, la estructuración del programa por módulos de manera flexible, abierto a la posibilidad de incorporar herramientas temáticas y profesionales para abordar ejes de trabajo que emerjan de las dinámicas grupales. Bueno, se trabaja con videos, se trabaja con viñetas clínicas o con casos, obviamente, salvaguardando las identidades, yo he trabajado con cuentos, por ejemplo para promover o para explorar la empatía. Se trabaja con algunas clases que se pueden encontrar en YouTube, bueno, música, qué sé yo, un montón de cosas, un montón de recursos. Incluso había una especie de compendio emocional, que había emoticones y tenían que identificar qué emoticón a qué emoción correspondía, etcétera. Bueno, los recursos son muchos, como se puede contar todos los recursos que puedan de alguna manera incidir en algunas de las dimensiones que mencioné previamente sirven, y siempre que se sirva para trabajar, si sirve para trabajar, hay que incluirlo. Por eso estos programas son flexibles en eso, digamos, en cuanto a la inclusión de los recursos y obviamente, digamos, con lo que el profesional, los profesionales, las profesionales, etcétera, se sientan con mayor comodidad y que obviamente son aplicado a la particularidad de cada uno, porque bueno, hay cuestiones particulares que pueden limitar, así como hay instrumentos de exploración psicológica que, bueno, están limitados por las particularidades de cada sujeto, hay herramientas de estas características, de este tipo de programas que están limitados también por las particularidades de cada sujeto. Bueno, y eso en cuanto a las incumbencias, etcétera. Y bueno, lo que digo acá, gracias por levantarse y asistir a la charla. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Y esos son más o menos someramente las incumbencias que están más desarrolladas o más frecuentemente se observan. Bueno, Dani, bárbaro, muchas gracias por la exposición, estuvo muy buena. Vamos a hacer, para hacer ordenado, si quieren, van levantando la mano, entonces vamos pudiendo dar lugar, ¿sí? Al que quiera preguntar o conversar. Yo me quedé pensando en esto que dijiste, ¿no? Porque es algo que al menos acá en Entre Ríos, eh,
pasa bastante, es que no hay lugar justamente para que el victimario pueda, ¿no?, trabajar o pueda tener su espacio, más allá de que esté ordenado judicialmente. Porque en general nos ha pasado que desde algunos centros de salud, cuando uno hace derivación, digamos, centro de salud o hospitales, bueno, centros de atención primaria además, devuelven que ellos no están capacitados para trabajar con esta población, ¿no? Esa es una de las cosas que advertimos, inclusive que han llegado hasta el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos. Entonces, bueno, pensándolo de ahí, digo, qué difícil, porque es como que también está invisibilizado, ¿no? De alguna manera, o se los invisibiliza. Y si no pueden abordarlo, es todo un tema. Y por otro lado, en general, la gente que, por lo menos acá también, ¿no? Por lo que yo veo, es Sí, esto de que lo que se llega tiene que ver con gente que tiene pocos recursos. Entonces, no tiene para pagar el privado. Entonces, como como un círculo, ¿no? El de la violencia, pensándolo también. Bueno, digo, es re compleja la temática y me quedé Eh, pensando en eso, digamos. sí, bueno, mira, el tema de este tipo de tratamientos, lo que dije previamente, es barato por ahí. Hay que destinar recursos de edilicio muy poco, es un salón donde Pero entre es la una cuestión cantidad. de política de Estado, digamos, en realidad, me parece. Tendría que ser Y, una política pública. por supuesto, Porque vos completamente. decís es barato, pero yo pensaba también hoy cuando hablaba de los costos, hay gente que llega al consultorio, yo también hago consultorio, y hay gente que llega al consultorio y realmente no puede pagar la sesión. Más en Sí, estos tiempos, ¿no?, que estamos transitando. También hay una cuestión ahí. sí, 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 totalmente. En realidad, la cantidad de recursos que hay que destinar es baja. Lo único que se necesita es bueno, un espacio más o menos significativo como para poder tener la comodidad de contar con 10, 12, 14 personas más el grupo que lleva adelante el programa. Un pizarrón, de eso que se consiguen por cualquier lado y no son muy caros. Un cañón y una computadora que también se consigue. Yo de hecho usaba la mía, mi computadora, y el cañón lo mangueaba por ahí. Y una mesa, no mucho más. Y algunos recursos de oficina como hojas, viromes, etcétera. Es poco. De hecho, en el que se pudo organizar, bueno, se hizo un poco de manera mancomunada con algunas instituciones. El Ministerio Público Fiscal puso el recurso humano y un municipio de acá de Chubut puso el recurso edilicio, que era un lugar, era como un Zoom en el que se hacían un montón de actividades y bueno, en el caso una de las actividades era el programa y se llevó adelante lo más bien, sin problemas y no faltó nada. Claro, por eso, es una decisión política o institucional de dar lugar Sí, a este tipo de prácticas, digamos, en todo caso. Que acá, por ejemplo, en Entre Ríos, por eso yo decía, no lo tenemos. Por ahí estaría bueno que vayan levantando la mano y puedan hablar porque tenemos tiempo. Digo, el que, no sé, Delphi, vi que pusiste un mensajito, Delphi Otero, que también conforma la comisión. Si querés, si no lo leo, como quieran. Hay un mensaje de Delphi Otero que dice: Daniel, muy buena la exposición. Me quedé pensando en las técnicas de evaluación, por ejemplo, el SARA, el STAI o las escalas de ansiedad y trauma que mencionaste. ¿Dónde se pueden comprar o conseguir? y el Sara, por ejemplo, hay una editorial que creo que es Brujas, que eh, la vende por internet.
Y después de las otras son de acceso libre. Las escalas son de acceso libre. Bien, gracias. Después, Yasmel Díaz dice, el escudo del no estamos preparados, pienso que esta práctica clínica, como la de consumo, cada vez está más presente, por lo cual los profesionales tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Nos iremos formando, seremos creativos, pero hay que poder alojar. Totalmente de acuerdo. O sea, nos parecía desde el colegio que no es una respuesta, no estamos preparados, ¿no? Si bien hay momentos de la práctica cuando uno recién se recibe y demás, que empieza, bueno, buscará los recursos, digamos, ¿no? Pensándolo de supervisión y demás. A ver si hay otro mensajito y ya te doy la palabra de la. Melo Marcela de Neuquén dice, en Neuquén existe el dispositivo de atención a varones como política pública estatal creada por ley. Realmente, como dice Daniel, el trabajo con varones hasta la fecha nos demuestra una baja reincidencia con lo que respecta a los varones, a que los varones vuelvan a ser denunciados. Bueno, no sé si querés hacer un comentario al respecto, Dani, o le damos la palabra a Adela. ¿Qué habla Adela? ¿Qué habla? Dale, Adela. Adela Hola, también buen día. conforma la comisión. Dale, Adela. Buen día a todas y a todos. Gracias, Daniel, por la exposición. La verdad que es súper interesante. Nosotras acá en el Ministerio Público Fiscal de Bariloche somos 4 integrantes psicosociales y solamente hacemos la evaluación de riesgo hacia quienes son víctimas de la violencia. No trabajamos con los varones, pero nos parece interesante, como decías vos también, Sabrina, que pudiera haber una práctica de políticas públicas certeras y concretas. En Río Negro, si bien existe el curso de nuevas masculinidades a cargo del Ministerio de, de Seguridad, lo que nos está pasando últimamente, que no hay cursos de nuevas masculinidades para aquellos varones que no tienen una sanción definitiva, ¿no? Solamente concurren esos cursos los que tienen ya una ejecución, una sanción de ejecución concreta, entonces no se puede trabajar en lo preventivo. Y me parece que eso es interesante, porque si solamente vemos o tenemos perspectiva de género para las víctimas de violencia y no para los victimarios, hay una cuestión ahí que nos faltaría la otra parte, ¿no? Escuchándolo un poco a Daniel, desde el Ministerio Público Fiscal no hacemos prevención, ¿no? Hacemos atención a partir de lo que trae esa víctima con la denuncia. Entonces está interesante porque me parece que también lo que tenemos que pensar es en lo preventivo. Tal vez no nosotras en nuestro rol, pero sí para otros roles, esto que decía Daniel, de otros organismos del Estado, ¿no? De otras instituciones. Me parece que eso es como también la vueltita que hay que seguir dando y en este contexto social y político actual, donde hay un recorte impresionante de las políticas públicas, de los estamentos del Estado, hay un montón de recortes que no permiten esto. Y entonces siempre nos vamos a quedar con una parte de atención y la otra no, ¿no? Calificando solamente el riesgo sin poder hacer algo preventivo. Entonces también es algo que nos está como entrecruzando ahora nuestra realidad de experticia y de la práctica, donde también tenemos que observar esto. Y es como una reflexión que hago a partir del conversatorio de Daniel, ¿no? Y me parece que también es importante el marco conceptual. Las técnicas, los test, todo lo que nombró Daniel es un apoyo totalmente importante en el ámbito jurídico de la parte psicosocial, ¿no? Cuando muchas veces, Daniel decía hace un rato, no tenemos la bola mágica y muchas veces nos preguntan a nosotras o a nosotros, los psicosociales, qué opinamos, como si la opinión fuera de Doña Rosa, ¿no? Y sin tener en cuenta las técnicas. Por eso es muy importante y gracias, Daniel, por haberlas nombrado, porque eso da cuenta de nuestro marco conceptual. Nada más eso. Gracias, Adela. Voy a leer un mensajito del chat y después les doy la palabra a María Alejandra Zambrano y después a María Laura Gómez. Eh,
Buenos días, yo trabajo, Magalí Gauna. Buenos días, yo trabajo en el Patronato de Liberados y coordino el dispositivo de masculinidades desde una perspectiva socioeducativa no terapéutica. También en el municipio está el mismo espacio, pertenece a la Dirección de Prevención de Violencia. Magalí, ¿de dónde sos? Hola, Porque, buenos hola, días. buen día. Voy a prender la cámara. Soy de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires. Bien, bueno, gracias. No sé si querés decir algo más o era para saber, digamos, porque hiciste este aporte y está bueno. No, un poco porque pensaba justamente en las dificultades que nos encontramos en el trabajo cotidiano en este tipo de espacios y con esta población, fundamentalmente porque los asistentes en su mayoría vienen por una imposición judicial, en el marco de una condena condicional o de algún tipo de morigeración. Por lo tanto, es como el desafío inicial poder desarmar un poco eso y poder introducir algún tipo de interrogante que los convoque, que no quede solamente como esta cuestión de vengo porque me mandan o para cumplir o porque por una cuestión de conveniencia. Mira, en mi experiencia, bueno, eso era lo primero que circulaba en las primeras reuniones. En algunos casos, incluso cuando terminó el programa, dijeron que iban a hacer psicoterapia individual porque se habían dado cuenta que había cosas que tenían que cambiar y que querían replantearse, bueno, muchas cuestiones personales. Y después, por ahí otros no mencionaban eso, pero sí se habían dado cuenta de que, bueno, estaban obrando mal, pensando mal, sintiendo mal, que ha tenido un impacto. Después, bueno, hubo lo que dije previamente, hubo un caso en que reincidió y bueno, no sirvió, en ese caso no sirvió. Pero bueno, el grueso sí, el grueso ha tenido como replantearse muchas cosas, identificar muchos problemas que tenían que no se daban cuenta. Bueno, seguimos con María Alejandra Zambrano, que levantó la mano. Y hay un mensajito en el chat que estaría bueno que abajo Hola, ponga el hola. nombre. ¿Me escucha? Ujú. Sí, ¿Me escucha? Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por la charla. Eh, bien, yo lo que quería preguntar, si en el dispositivo son las que dan las charlas o hay un psicólogo, dos psicólogos a cargo. ¿Cómo es ese programa? Eh, Otro quería se, comentar que vivo en una ciudad, sí, o primero eso, no, sí, repetí la pregunta pues se entrecortó un poco. que lo que no entendí si los 13, 14 personas son las que van a seguir el programa Sí, o sí, son los entre usuarios, los que sí. lo dictan, No, 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 no. Los los 12, 13, usuarios, bien, 14 bien. ¿Y son los profesionales usuarios cuántos? y mínimo dos, mínimo dos. Bien, bien, esa era una duda porque después pensé que, bueno, nada. Y que les comento que acá está el equipo del Ministerio Público de la Acusación, como decía la compañera, de otra bueno, que ve a las víctimas. Y muchas veces quedan los agresores fuera. O sea, se las recibe, les da psicólogo, les dan asistente social y demás, pero falta el- para el hombre, ¿no? Y de repente también hay hombres víctimas de violencia, que viene la ex mujer y lo persigue, acosa a su nueva esposa o rompe el auto y ese tipo de cosas, que también falta. Lo que sí no entiendo si tendría que hacer un convenio con el Ministerio Público de la Defensa o hay un programa de masculinidades en general, desarrollo social, si es del Ejecutivo, si es del Judicial, con quién se podría hacer algún tipo de convenio para poder trabajar con hombres, ¿no? Ya sea Eh, perdón, Dani. María agresores Alejandra, ¿de dónde sos? ¿De dónde sos? de Santa Fe de Ceres, Ajá, límite con bien, Santiago del Estero, bien. una ciudad del interior. eh, ¿qué postura tengo respecto de eso? Mientras sirva que lo ¿Qué haga se podría cualquiera. hacer? Sí.
Mientras sirva, que lo haga Así que, cualquier institución y mientras tengan el compromiso, que lo haga cualquier institución. ¿Qué se podría hacer? Sí, convenios. Se podrían hacer convenios y que la ejecución del programa, bueno, si por ahí no hay una institución que tenga enteramente los recursos, bueno, que la disposición sea repartida. Que ponga una institución, como fue en este caso, que ponga los profesionales y otro que ponga el recurso este, edilicio, físico, el físico, edilicio. pero bueno. No, eso se En- podría conseguir. El tema sí, es, el tema es cómo hacer los convenios, porque de dónde surgen, eh, los digamos, convenios, los bueno, usuarios. y los usuarios que surjan de los casos penales que estén sancionados y que, bueno, generalmente, obviamente hay criterios de selección para esto, tienen que ser sujetos que no hayan cometido violencia gravísima, y que estén, digamos, en situación de modificar todavía su comportamiento. Surgen de las sentencias penales o del fuero que corresponda, que hayan pasado por el proceso penal de haber sido victimarios de este tipo de casos Bien, y que se les imponga eso. bueno, muchas gracias. Una De nada. sugerencia de un pedido, si también dentro de la psicología forense podrían dar alguna charla sobre los siniestros viales y el uso de drogas, alcohol y de repente, o la evaluación de los que matan a alguien o de las víctimas para hacer peritaje, ¿no? Sobre las víctimas y el daño o riesgo, o sea, el daño moral, físico y demás. Si se Bueno, puede, gracias. gracias. Vamos a tomar la sugerencia. Bueno, sigue Lauri Gómez, que también conforma la comisión y es entrerriana igual que yo. Y después voy a leer un mensajito del chat. Sí, era sumar a los comentarios, Sabri, porque va en la misma línea de lo que vos decías respecto a lo que pasa acá en Entre Ríos. En mi caso, yo trabajo con adolescentes con causa penal y tenemos el mismo problema de que no contamos con dispositivos institucionales que alojen a quienes han tenido, por ejemplo, como delito, abuso sexual o adolescentes que han ejercido violencia sexual. Directamente es muy clara la posición que toman de no recibir adolescentes o varones que han tenido este tipo de delitos o cometido este tipo de delitos. Y yo, si bien entiendo esto que vos decís, Dani, que son pocos los recursos que se necesitan, me quedo pensando un montón si además tiene que ver, bueno, con una resistencia a trabajar con sujetos que han, por ejemplo, sujetos adolescentes, planteo yo, digo, con estas, que han tenido este tipo de conductas, si tiene que ver, como decía Sari, también con una falta del Estado respecto a pensar políticas públicas para abordar la problemática, porque por lo menos desde el dispositivo en el que estoy, terminamos inventando artesanalmente propuestas dentro de lo que son las pautas judiciales que quizás poco tienen que ver con el problema que genera, porque en realidad no nos toca a nosotros, digamos, proponer estas pautas, pero institucionalmente se cierran muchísimas puertas. Y ni hablar, como decía Sabri, si algún adolescente pide o consideramos invitarlo a que pueda tener un espacio terapéutico dentro de las instituciones públicas, si se llegan a enterar que tiene que ver con una causa de este tipo, nuestra intervención, es rapidísimo cómo se cierran las puertas, digamos, para incorporarlos. Eh, Sí, por ahí pensaba en esto que vos planteabas, Laura, y yo también lo decía, que por ahí, y me parece interesante pensarlo, si bien nosotras las dos somos de Entre Ríos, digamos, bueno, Adela trajo algo de esto también, que es de Bariloche, eh, por ahí, digamos, esta instancia es federal, entonces por ahí hay lugares en los que tienen tal vez políticas públicas, digamos, más desarrolladas y pensadas y en otros lugares no. Como nosotros, por ejemplo, acá tenemos en Entre Ríos toda la cuestión de sí hay mucha política pública para infancias, digamos, ¿no? Ni hablar que en esto de lo penal y de adolescentes en conflicto con la ley ya no queda como
es re complejo, digamos, y uno termina poniendo el cuerpo de alguna manera, digo, los que trabajamos en instituciones y tratando de pensar en algunas medidas artesanales, por llamarle de alguna manera, o acciones artesanales para dar respuesta y para visibilizar de alguna manera la problemática y poder de alguna forma también ayudar a esa subjetividad, ¿no? Que si no queda más del lugar de objeto, si uno se pone a pensar. Bueno, voy a leer un mensaje que no sé de quién es, porque dice Samsung SM, que quien sea, si quiere abrir el micrófono, dice, pienso que quizás trabajar con estos varones genera rechazo por el mismo carácter exteriorizante de violento. Es un tipo de procesamiento que tiende a tirar todo hacia afuera. En esa falta, de gestión y reconocimiento emocional, donde toda emoción negativa se reduce en enojo, y es un enojo que se pone fuera. Imagino que debe ser frustrante tratar de trabajar ante esa dificultad de insight. Bueno, repito, no sé quién es. Si quiere habilitar el micrófono o poner en el chat de dónde es y el nombre, estaría bueno. Si no, alguien más que quiera. Buen día, Buen día, hola Anto. ¿cómo estás? Muchas gracias, Bien. Daniel, por la presentación. No, estaba escuchando y me acordaba que hay lugares, hay puntos del país que tienen experiencias súper interesantes respecto del trabajo con varones. Puntualmente Córdoba, si yo mal no recuerdo, tiene un centro que fue de los primeros de Latinoamérica para trabajar un dispositivo de abordaje de varones en situación de violencia. Y yo recuerdo bien que ellos comentaban que el inicio del trabajo fue con mucha resistencia interna, externa, y que la gran mayoría de los varones llegaban por medio de un oficio judicial, o sea, llegaban con situaciones que habían sido judicializadas, que tenían medidas y que como parte de esas medidas se trabajaba con el centro. Pero aún así daban cuenta de procesos de algunos procesos de cambio muy, muy interesantes que no se habían registrado previamente. Y sí estoy de acuerdo con todos los colegas que plantearon que bueno, hay que trabajar en convenios para que sea una política y no sea algo privado. Nosotros acá, y yo soy de Tierra del Fuego, hace muy poquito, hace una semana y media, se comenzó un dispositivo que está dentro del Ministerio de Educación. Tiene un formato más parecido al que comentó la colega de patronato, pero bueno, yo en esto comparto mucho lo que planteó Daniel. Creo que bajo el encuadre que sea posible, ya que exista el dispositivo y empecemos a generar esa oportunidad, es valioso y es importante. Y por ahí puede ser como una buena vía para empezar a intercambiar información entre las personas que están trabajando en áreas que pueden hacer convenios o que pueden hacer propuestas. Bueno, ¿qué hizo otra provincia? ¿Qué le funcionó? ¿Qué no? ¿Cómo armó el convenio? ¿Dónde sacó los fondos? Digo, ¿cómo operativizar eso que desde lo teórico por ahí podemos fundamentar, pero que necesitamos que después sea efectivo de alguna manera concreta? Bueno, ¿cuándo y cómo lo mando? ¿Cuántos encuentros son? ¿Cuántas personas están a cargo? Un poco las preguntas que iban surgiendo. Nada más, eso quería compartir. Gracias, Anto. Ya te doy la palabra, Delphi. Dani, ¿vos querés decir algo de todo lo que vamos? No, de acuerdo Porque yo de me quedé acuerdo con pensando todo lo en que el se dijo. mensaje del chat, que no sabemos quién es, pero pienso en la posición, ¿no? De quien recibe a estos varones, digamos, porque bueno, acá dice esto de todo tirar hacia afuera y lo difícil y lo complejo que es atenderlo. En realidad las situaciones son complejas, ¿no? En general. Creo que tiene que ver con una posición que toma ahí el psicoterapeuta, el analista, de poder alojar a ese ser sufriente o a esta persona, en este caso a estos varones, y poder generar un espacio más allá de la orden judicial, más allá de la obligación. Entonces, si uno habilita ese espacio, tal vez
se da esto que dice Dani, ¿no? Bueno, puede modificar, después no vuelve a ser denunciado, no sé, obviamente que son generalidades, ¿no? Y a veces está bueno trabajarlo en el caso a caso, pero creo que es posible, que tiene que ver con la posición y la ética que tiene el profesional, el colega que lo trabaja. Si nos vamos a dejar llevar por esta cuestión de la dificultad para, o no, esto como una no implicancia, ¿no? Y una no responsabilidad, y entonces no hagamos nada. O sea, como que lo pienso así, ¿no? O sea, no, la idea justamente es poder habilitar esos espacios y habilitarlo uno, habitarlo para generar en el otro. Si yo me posiciono desde ese lugar, no puedo, ¿cómo hago? No sé, digo para el debate, ¿no? Y ahora te doy la palabra, Delphi. Dani, no sé si vas a decir algo, ¿no? No, un poco lo que se dijo previamente, no recuerdo quién lo dijo, que sí, sería importante que empiece a circular al menos la información, que se sepa qué recursos, qué experiencias ha tenido cada provincia en distintos ámbitos de incumbencia, no solamente de lo que hablamos hoy, de lo que se habla en general, se trabaja en general, porque capacitar, compartir, etcétera, al menos en algunas experiencias que no están tan difundidas o no hay tantos recursos, sería bueno. Y bueno, una es esta, ¿no? Todo lo que se hace con el agresor. Eh, Así que sería bueno empezar al menos armar una guía de recursos, guía de experiencias. Eso pensaba, tal vez podemos armar desde la comisión, no sé, capaz que me estoy metiendo, pero pensándolo así, como un recursero de las distintas provincias, armar algo, como arrancar por ahí, después ver. Me parece interesante. Anto fue una de las que trajo este tema. Bueno, le damos la palabra a Delphi, que Hola, ¿qué también tal? forma la Bueno, comisión. ¿qué tal? Buenos días. Disculpen que voy a estar sin cámara, pero bueno, estoy justo, no estoy en mi casa, así que estoy acá media escondida para poder hablar. Bueno, yo quiero comentarles la experiencia de Río Negro, que recién trajo Adela, porque es una política pública en el abordaje de las masculinidades que venimos llevando a cabo desde el 2021. Y, y, y todas las cuestiones que fueron mencionando las trabajamos. Como dijo Adela, es un programa que está destinado a una población específica, porque es la población que está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia. Por eso trabajamos con varones que ya tienen condenas condicionales, suspensión de juicio a prueba o dispositivos de dual de monitoreo electrónico. Está buenísimo seguir pensando en que obviamente que no es toda la población, de que hay un montón de población que queda por fuera, porque, por ejemplo, en la provincia de Río Negro tenemos la denuncia 3040, que es la de violencia intrafamiliar, que esos varones hoy, a hoy al día no están abordados por nuestro programa, porque dependen de otro organismo, ¿sí? Que vendría a ser Desarrollo Social o la Secretaría de Género, pero no obstante estamos trabajando en seguir capacitando a personas de otros organismos para que se vayan llevando la metodología de abordaje. Algo que mencionaron, que es como cómo se trabaja con estos varones y cómo vencer esas resistencias, no solamente de los varones, sino muchas veces de los profesionales, bueno, tiene que ver con la capacitación específica. Por ahí no quiero explayarme mucho, ¿no? Pero podemos en algún momento hacer algún encuentro específico de masculinidades, porque también esto que mencionaron acerca de los convenios, bueno, acá en Río Negro el convenio se trabajó muchísimo con articulaciones, con sensibilizaciones, y se llegó a un acuerdo institucional, el convenio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que establece esta pauta, que la indica, ¿no? Y que, como decían, implica mucha capacitación y supervisión de los dispositivos. Por eso ahí me encantó, Dani, toda la exposición y cómo resaltaste todo el valor de implementar estos dispositivos, pero tengo una cierta diferencia que es, yo no creo que sean dispositivos que no tengan costo. Sí, obviamente que entiendo que esto que vos decís, que en el momento del encuentro con los varones son más accesibles porque necesitas un afiche, fibrones, tarjetas, pero sí hay un costo que debe hacerse en capacitar a los profesionales, supervisar, Sí, sí. y eso es muy importante porque por ahí
se malinterpreta, entiendo que lo decís con esta buena intención de pongámonos a trabajar porque es accesible, pero si no disminuye como la importancia, ¿no? Y es muy importante pagar capacitaciones, pagar supervisiones, que el Estado reconozca que también eso habla de los costos de género, ¿no? Em, Sí, y coincido. después, algo que también me parecía importante decir, que nosotros también estamos empezando a hacer estadísticas de seguimiento, y vos decías, bueno, de nuestra estadística, un varón reincidió, quizás este dispositivo no funcionó. Y nosotros trabajamos mucho en eso y en entender que hay un montón de otras problemáticas que atraviesan a estos varones que ejercen violencia, como por ejemplo las adicciones, las cuestiones habitacionales. Nosotros trabajamos con varones que estaban en situación de calle muchas veces. Entonces también pensarlo de manera integral y no pensar que el dispositivo no funcionó. Quizás fue un aporte, pero hay otras necesidades em, Sí, que deben tenerse de manera integral. Digo esto porque también es importante. Pero bueno, cuando quieran podemos trabajar. También trabajamos con el DAB de Neuquén, así que una compañera ahí dejó el comentario. El DAB es una política pública que ya lleva muchísimos años más, que tiene un equipo específico trabajando en masculinidades. Así que me encantó saber esto de poder hacer un recursero, contarnos las experiencias, porque todas son diferentes, todas tienen sus alcances, sus límites, sus cuestiones para mejorar, sus cuestiones para seguir pensando, pero al menos en Río Negro podemos dar cuenta de que existe esta política y de que yo he trabajado mucho en pensar la psicología forense en estos ámbitos de implementación. De hecho, mi tesis de posgrado la hice acerca de eso, del rol de la psicología forense en dispositivos de intervención con varones. Así que me parece buenísimo seguir trabajando para entender esto, ¿no? La necesidad de trabajar de manera integral, ujú, tanto con las mujeres que sufrieron violencia como los varones denunciados, bueno, para seguir previniendo la reincidencia, o en el caso que trabajamos nosotras, es ya directamente prevenir el femicidio, porque estamos en esa franja de la escalada de violencia, con también, varones que ya concuerdo. cometieron violencia, que cometieron hechos graves de violencia, y estamos trabajando en pos de prevenir la reincidencia, el recrudecimiento o directamente el femicidio. Así que gracias, eso era lo que quería agregar. Sí, sí, coincido, Delfino. Coincido. Totalmente de acuerdo. Gracias, Delphi. Bueno, sí, pensaba también, bueno, sí, arrancar armando un recursero, pensar también en la posibilidad de, bueno, esto, de generar otros conversatorios para poder discutir las prácticas, ¿no? Más propiamente, que uno va revisando la teoría. Y cuando yo me refería hoy a esta cuestión de la posición, ¿no? del colega, también hace a la cuestión de la supervisión, a la cuestión de la capacitación, no quedan por fuera, digamos, ¿no? Me parece que eso hace a la posición del colega una posición ética, digamos. Bueno, hay unos mensajes en el chat. Alicia Díaz dice muchas gracias, Daniel, y a Sabrina desde Cava los saludo. Natalia Díaz, buenos días. Quizá, mira, poder armar un conversatorio de las experiencias en las diferentes provincias con los dispositivos de la que cada uno disponga. Bueno, podría pensarse, tendríamos que, nosotros todas las formaciones que vamos haciendo, digamos, y las ideas de los conversatorios, los discutimos en las reuniones de comisión, que son una vez al mes, y las presentamos a FEPRA, son aprobadas por la comisión de FEPRA. No solo depende de nuestras, en general nos vienen aprobando lo que vamos sugiriendo, pero bueno, es un tema interesante, está bueno. Gracias, Natalia, no sé de dónde sos. Pero bueno, gracias por el aporte y la sugerencia. Vamos a tratar de tomar las sugerencias que vayan haciendo, porque bueno, obviamente suma Ujú. a las ideas. No sé, Dani, si vos querés decir algo. No, coincido con Natalia Díaz. Sería importante empezar a convocar a algunas otras provincias que no quede por ahí. O sea, mejor dicho, empezar a explorar en otras provincias que hay al respecto y, bueno, hacer algún encuentro o algo para comentar en función de este repositorio que se dijo, a ver qué experiencias hay y qué se puede compartir. Sí, por ahí no todos los colegios y asociaciones de las distintas provincias están en nuestra comisión, ¿sí? Entonces Sí, sería bueno que los colegios o asociaciones
que no estén puedan sumarse. Siempre lo decimos y FEPRA manda el mail, digamos, a cada institución, a cada colegio o asociación, digamos, invitando. Lo repito acá porque tal vez uno puede ir y averiguar en su colegio, en su asociación y preguntar, y si está interesado, estaría buenísimo que se sumen más. No recuerdo yo cuántos éramos, ahí me voy a fijar, pero estamos representados por aproximadamente 15, son los colegios y o asociaciones. Así que faltan. Bueno, no sé si... acá la colega Natalia dice, interior de la provincia de Tucumán, dispositivo del Colegio de Psicólogos. Gracias, Natalia. Bueno, no sé si alguien más quiere o tiene algún aporte para hacer. Son las 10:46, todavía tenemos tiempo, y si no, como Si les no, parezca. cerramos acá. Si no, cerramos un ratito antes. ¿Alguien tiene algo más para aportar, para sugerir, para preguntar? ¿Mm? Bueno, Hola, buen día. Yo quería preguntar hola, algo. dale Carolina. ¿De dónde Hola, ¿qué sos? tal? Buen día. Yo soy de Santa Fe. Estoy trabajando en una ONG que recibe a mujeres en situación de violencia de género. Lo que quería preguntar, que bueno, por ahí no está apuntado tanto este dispositivo a las mujeres, pero bueno, yo trabajo con mujeres. ¿Cómo hacer o sea, cuál es la manera más eficaz, si la hay, de poder reconstruir la vida de esa mujer después de haber vivido situaciones de violencia de género crónicas, en donde esas mujeres tienen muchísima vulnerabilidad, como esto de no tener una autonomía económica, de ser mujeres que han padecido violencia ya desde su nacimiento, porque esa violencia ha sido aprendida en su historia familiar, o sea, ya viene de su familia de origen, y es como que la violencia es esa forma de vinculaciones aprendida y después se reitera con vínculos que ellas forman en la adultez. Bien, gracias Carolina. No sé, Dani, si vos querés No, decir algo al no tengo respecto. experiencia yo Mm, en esa modalidad de ujú, trabajo con las víctimas. claro. Ujú. Sí, porque lo que yo veo es que incluso luego esas mujeres hasta eligen otros varones con esos perfiles. Sí, yo trabajo Sí, en adopción, sí, ¿no? pasa. Trabajo en Ujú. adopción en el Registro Único de Adoptantes de la provincia de acá Entre Ríos, que depende del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Defensa. Hace 14 años que estoy ahí. Y sí, en las diferentes situaciones que he trabajado, tanto con los adultos que se inscriben para adoptar, como con las familias de origen de los niños en adoptabilidad, esto que vos decís se ve con mucha recurrencia. Ujú. Y es algo re complejo también a trabajar. Sí se da esta cuestión, ¿no? Que es bastante clínica también, porque en el consultorio uno lo ve, la cuestión de la repetición Sí, y las elecciones, y bueno, y lo difícil que es, digamos, poder abordarlo. Pero también es esto, ¿no? Estamos hablando en la generalidad, y por ahí está sí, buenísimo poder abordarlo caso a caso, porque la singularidad es la que te va pudiendo... eh,
aportar al trabajo, y no podemos decir que todas las situaciones, digamos, se dan de una determinada manera, pero sí, como vos decís, algo totalmente recurrente. Y se ve en todos los espacios. Y los niños y los adolescentes también tienen, porque eso se va internalizando, ¿no? Sí. Entonces, y esto que vos decís es un modo de vincularse de alguna manera aprendido. Entonces, bueno, como en los distintos espacios, Correcto. bueno, sí, y va a depender también de esta posición del analista, del profesional, colega, digamos, que va a tomar en los distintos espacios, ya sea institucional o bueno, más en los espacios de tratamiento, digamos. Y esto que se dijo hoy también, que esa posición alude también a la supervisión, a la capacitación, porque bueno, hay cuestiones que son propias de cada temática y específicas. Yo creo que la violencia es algo que atraviesa las distintas prácticas, ¿no? Si nos ponemos a pensar las distintas temáticas, porque si bien yo no trabajo específicamente en violencia, las situaciones en general, la mayoría, tienen que ver con situaciones de negligencia, de malos tratos, de abuso sexual, y bueno, son actos violentos, digamos. Digo como aporte, ¿no? Habría que después pensarlo. Por ahí podríamos pensar, a mí me gustaría, lo venía pensando, trabajar con algunos casos, digamos, desde la singularidad justamente, para poder aportar y poder discutir en función de algunos casos, las temáticas. Así que bueno, gracias Carolina por tus comentarios. Gracias, Sabrina. Gracias. En relación a esto que dice Carolina, por ahí quisiera agregar, Sabri, acá hay algunas experiencias que en un tiempo, durante un periodo de tiempo, fueron interesantes en cuanto al trabajo grupal con mujeres, concretamente, pero, y esto ya es una opinión personal, en base a experiencias no está medido, ni sistematizado, ni nada, pero la situación es que yo recuerdo que lograron hacer un corte más genuino con esos ciclos, en realidad tuvieron abordajes muy interdisciplinarios, digo, no fue solo un dispositivo desde el área de psicología, digamos, mucho trabajo con el área social y en concreto oportunidades muy concretas. O sea, recuerdo cómo se articulaba en determinados periodos de tiempo con programas para que haya autonomía económica, la conformación de una pequeña cooperativa de construcción de mujeres acá, digamos, que estaban trabajando en esos grupos. Eh, yo creo que es posible y que hay dispositivos que son interesantes y en esto voy a volver a acordar con Delfina, sí requieren inversión. O sea, diseño, inversión, profesionales, y que aunemos esfuerzos intersectoriales para que se puedan sostener de verdad. Pero bueno, nada, humilde aporte desde la experiencia, no hay una investigación sistemática de qué funcionó y qué no a lo largo del tiempo acá. Tal vez también eso sea una deuda que tenemos, o sea, empezar a generar indicadores, a generar más investigación de campo, local, regional, que nos muestre, más allá de nuestras impresiones profesionales, bueno, qué dio resultados concretos, qué varones o qué situaciones no volvieron a ingresar al sistema de justicia. Tal vez son indicadores un poco indirectos y un poco, no sé, muy primarios, pero son un punto de partida y no los tenemos, no tenemos demasiados en este momento. Gracias, Anto. Sí, por ahí está buenísimo esto de poder recurrir, ¿no? A lo que, como vos decías hoy, Anto, a lo que ya tiene avanzado algunas provincias y ver qué se puede gestionar en la propia. Porque a veces, digamos, ha pasado, ¿no? A nosotros nos ha pasado de acá que hemos hecho algunos proyectos desde Entre Ríos y después esos proyectos quedan como truncados porque tienen que ver justamente con una política pública, de alguna manera, ¿no? Después, bueno, desde lo privado tal vez se pueda generar algo, pero es diferente porque lo privado no aloja a todos. Por eso es tan importante la política pública. No quiero desmerecer el trabajo de lo privado, porque yo también hago clínica
en el consultorio, digamos, lo privado, pero es real que, digamos, hay que disponer, como vos decía, y esto también es importante la interdisciplina y lo social en estas temáticas. Entonces me parece que lo más apropiado es ir hacia el empuje de elaborar respecto de la importancia de estas políticas públicas. Porque desde ahí va a depender que dé lugar a determinados proyectos. Pero me parece reinteresante poder seguir trabajando en la temática. Bueno, Delphi Otero dice totalmente Anto el diagnóstico y la evaluación para reimpulsar las políticas en función de las necesidades actuales y territoriales. Sí, bueno, un poco algo de eso estaba diciendo recién. Por ahí uno lo va expresando de diferentes maneras, pero queda claro. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Si no, le vamos a hacer un aplauso a Dani por su exposición. Pueden abrir los micrófonos o mandar reacciones, sí, hay que hacerlo descontracturado. Gracias, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, esperamos, Dani. les agradecemos a todos en nombre, bueno, de Dani y de la comisión, de toda la comisión, la participación activa, digamos, esto de poder expresarse, poder preguntar, opinar, que esa es nuestra idea. Y bueno, estamos armando un próximo conversatorio para septiembre, que después lo vamos a difundir. Todavía no está aprobado por FEPRA, así que no les vamos a adelantar mucho, pero la idea es el tema de abuso sexual. Ya más o menos lo digo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar esta mañana de sábado y nos volvemos a encontrar seguramente. Hasta luego. Hasta la próxima, muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde. Chao. Chau, chau. Chao. Chao, gracias. Chao. Adiós. Chao, gracias. Adiós, adiós.